ese acta que acabo de entregarle al diputado una copia, verifica la conformidad manifestada por estas autoridades en relación al proyecto de ley que estamos tratando. Entonces, mal podría hablarse a nombre de las autoridades que firman ese acta que acabo de entregar y que no es un acta escondida, es pública. Pero, en segundo lugar, quisiera, y por supuesto le podré entregar copias de esa acta a quien quiera tenerlas, no tengo ningún problema. En segundo lugar, quisiera señalar lo siguiente. Aquí se ha hablado de muchas cosas, pocas que tengan que ver con el proyecto de ley. Pero yo sí voy a defender este proyecto de ley porque considero que gobernantes responsables, asambleístas nacionales responsables, tienen la obligación de hacer un análisis, no al calor de una campaña política o de una campaña electoral como lo intenta hacer la oposición. Cuando se trata de nuestros recursos naturales, cuando se trata de los hidrocarburos, que son la principal fuente de financiamiento de la gran mayoría de nuestros temas en el país, no se puede ser tan irresponsable. No se puede hablar al calor de una postura coyuntural, que la entiendo. No voy a esperar tener acuerdos con diputados y diputadas de la oposición. Si estuviera de acuerdo con ellos, sería señal de que me estoy equivocando, no de que estoy acertando. Pero sí, al menos espero como asambleísta alguna solidez en la argumentación técnica, jurídica. Primer argumento. La Constitución Política del Estado no establece la distribución del impuesto directo a los hidrocarburos y tampoco lo establece un referéndum. Eso es una falsedad gigantesca como el tamaño de este hemiciclo. La distribución del IDH está establecido en la Ley de Hidrocarburos 3058 y por lo tanto esa distribución puede ser afectada por un instrumento del mismo rango. ¿Qué es eso? Una ley. ¿Qué es lo que estamos tratando hoy día? Una ley. Por lo tanto, el invento de decir que la distribución del IDH que se está afectando es producto de un referéndum y por lo tanto habría que hacer otro referéndum, que es un tema constitucional y por lo tanto estamos violando la Constitución, falso. Falso. La 3058 establece a qué entidades se va a distribuir el impuesto directo a los hidrocarburos y por lo tanto podemos hoy tomar la decisión los diputados y diputadas de agregar este fondo como un beneficiario más del impuesto directo a los hidrocarburos. Por lo tanto, primera aseveración hecha aquí, que en su tablita de argumentaria que le dieron a la oposición, se nota que todos la han recibido porque todos han repetido lo mismo. No entienden que no hay un problema constitucional y no hay un problema menos con el referéndum. Mucho menos. Segundo aspecto que quisiera dejar sentado. Esta ley de promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera, estos incentivos que estamos generando con esta ley, se requieren hoy
no ayer cuando el precio estaba a $100. Porque cuando el precio estaba a $100 era suficiente incentivo el precio de los hidrocarburos, el precio internacional de los hidrocarburos, para iniciar procesos de exploración, explotación e incremento de la producción. Por lo tanto, no nos vengan con el canto de que ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo cuando el precio estaba a 100? Muy sencillo, señores, porque cuando el precio estaba a 100 no se necesitaba incentivo para explorar, no se necesitaba incentivo para producir. Es algo tan básico como eso. Que no se hizo nada en 10 años, que recién nos estamos dando cuenta que se necesitaba invertir en exploración. Mentira. Mentira. Se ha triplicado la reserva desde el 2006 hasta ahora, con mayor énfasis en los últimos 5 años. O sea que no es que el gobierno del presidente Evo Morales no hizo nada y ahora se está viniendo a acordar de la exploración. Mentira. Pero lo que me molesta más es que un MNRista acabado, socio de los que mataron en el Alto, diputado de esa época, venga a querernos decir a nosotros que nosotros estamos traicionando a las víctimas de la guerra del gas. Es que eso ya es el colmo. Revisen su vida por lo menos, tírenle una miradita para atrás o mírense al espejo de vez en cuando. Realmente me parece un abuso. O sea, que venga a decirnos un diputado que se arrodilló ante Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue el que mató alteños, que estamos traicionando la vida de esos alteños, ya es el colmo. Ya es el colmo. Ustedes podrán concebir que el pueblo boliviano no se acuerda quiénes son ustedes, pero nosotros sí nos acordamos y el pueblo también. No nos olvidamos. Segundo aspecto técnico que quisiera señalar. Estos incentivos no son solo para la exploración. Ojalá pudieran darle una leidita al artículo 8, 9, 10 y al 16. Estamos hablando de incentivos, un tipo de incentivos para la exploración y otro tipo de incentivos para la producción. Quien sabe o ha averiguado alguito de petróleo sabe que en exploración menos de 5 años no nos tardamos en iniciar un proceso exploratorio. Perdón, en desarrollar un proceso exploratorio que se inicia ahora como proyecto de exploración. Y no nos tardamos menos de 1 año y medio, 2 años en perforar un nuevo pozo para incrementar la producción. Y hay 2 tipos de incentivos aquí. Para la exploración, para aquellos que hasta enero del 2019 estén trasladando sus equipos para perforar un pozo, es una condición que da esta ley. Y para aquellas empresas que incrementen la producción por encima del nivel de producción que tienen actualmente. Por lo tanto, aquel que dice, no sé de dónde van a sacar los recursos para dentro de 2 años ya estarle repartiendo a la gente, pues de los incentivos a la producción, estimados diputados. En el caso de exploración, los procesos son un poco más largos y por eso hay que tomar estas previsiones hoy. Porque lo que puede suceder, y no es porque la política hidrocarburífera del gobierno falló, no sé qué, lo que puede suceder hoy es que haya un bache
en la inversión petrolera por los precios bajos internacionales del petróleo. Desde ahora hasta que esos precios, o mientras esos precios se mantengan bajos. Y eso es lo que tenemos que prevenir, porque lo vamos a sufrir de aquí a 5 años, 6 años, 7 años. No lo vamos a sufrir mañana si no aprobamos esta ley, lo vamos a sufrir en 5 años. Claro, como a algunos no les importa lo que sucede en 5 años, porque como ya no van a ser diputados, ni senadores, ni autoridades, a nosotros sí nos importa, aunque no seamos diputados, aunque no seamos senadores, porque a nosotros nos importa el presente y el futuro del pueblo boliviano. No estamos pensando en los próximos 3 meses. Ese bache de 1, 2, 3, 4 años que se puede generar con precios bajos es el que tenemos que prevenir hoy. ¿Y por qué se proyecta que esos precios internacionales puedan ser bajos? Porque a nivel internacional la gran mayoría de las proyecciones establecen que esos precios internacionales bajos se van a mantener por cierto tiempo. Si fuera un pequeño bache de precios bajos como lo fue hace 3 o 4 años, lo pasamos sin necesidad de ley de incentivos. Pero aparentemente, según dicen los expertos, este momento de precios bajos internacionales del petróleo no va a transcurrir en un lapso muy breve. Por lo tanto, lo que hoy no estén interesadas en invertir las empresas, lo vamos a impulsar con este proyecto. Pero además hay proyectos de exploración que se hacen inviables con los precios actuales. O sea, no se puede explorar. Y si no exploramos hoy, dentro de 5 años van a irse reduciendo nuestros volúmenes de producción, va a irse reduciendo el IDH, y a ver a quién le van a ir a llorar los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, las universidades, cuando tengan la mitad del IDH de lo que tienen hoy día. Pero hay gente tan irresponsable que no le importa eso. No le importa que dentro de 5 años se reduzca el IDH. No. Confiscación es cuando nos quitan algo y no nos devuelven nada. Esto no es confiscación. Aquí hay un aporte al fondo que, en primer lugar, los réditos de ese fondo van a ser distribuidos entre todos en la misma proporción que hoy se distribuye el IDH, en la misma proporción, solo que con recursos adicionales, porque vamos a tener volúmenes adicionales de hidrocarburos, venta adicional de hidrocarburos y mejores condiciones en la distribución de esos recursos. Por lo tanto, aquí no hay ninguna confiscación. Y aquí sí quisiera hacer 2 aclaraciones. En el artículo 12 del proyecto de ley se va a incrementar o se va a aumentar un segundo párrafo en el cual se deja claramente establecido, porque aunque normativamente estaba claro que cualquier recurso adicional que ingrese al Estado boliviano por IDH se sigue distribuyendo con la fórmula establecida según normativa vigente, se creía que no era necesario aclarar esto porque eso funciona así. Es correcto que esta asamblea lo visibilice, que no deje lugar a dudas en relación a que los recursos adicionales se van a distribuir de la misma manera que hoy se distribuye el IDH. Por eso vamos a plantear en su momento que en el artículo 12 se ponga un segundo párrafo que clarifique esto. Pero además, en el acuerdo firmado ayer con las universidades, en el artículo 13, se ha acordado establecer que al finalizarse la aplicación de esta ley de incentivos, que es en el momento en el que deja de existir el fondo, este fondo de recursos, esta bolsa de recursos, si hay saldos
que queden, que no han sido invertidos o que no han sido entregados a través de estos incentivos, van a ser distribuidos de la misma manera entre todos los beneficiarios del IDH. Es decir, por lo tanto, recursos adicionales se distribuyen entre todos. Saldos del fondo en el momento que se deje de aplicar esta ley, que tiene plazos de aplicación, también se distribuye entre todos. Y finalmente, quisiera decir algo que se ha manifestado aquí. ¿Qué garantía tenemos si el negocio petrolero en la exploración no es cierto? Eso muestra que no se ha estudiado el proyecto de ley. Porque el incentivo se paga al momento que se pone a la venta el hidrocarburo, los hidrocarburos. Por lo tanto, si un proyecto exploratorio no es exitoso y no sale gas, ni petróleo, ni nada, ¿en qué momento se le pagaría el incentivo si no estoy poniendo a la venta ningún hidrocarburo? Es evidente, es obvio. Por lo tanto, aquí no hay riesgo. Las empresas petroleras sí querían que nosotros les paguemos incentivos también a los riesgos, pero no se aceptó en el órgano ejecutivo esa postura. Estos incentivos solamente van a proyectos exitosos en el caso de exploración y de producción. Por lo tanto, ¿qué garantía tenemos si se va a devolver? Por supuesto que se va a devolver, porque solamente se va a pagar incentivos a eso. Y el último aspecto que quisiera tocar. Resulta que aquí vienen los voceros de los gobiernos departamentales y gobiernos municipales a desgarrarse las vestiduras, pero no ha habido un solo gobierno departamental que acuda a la presidencia de la Cámara de Diputados o que ponga una posición pública de cuáles son sus desacuerdos en relación a esta ley. Los mandan de carne de cañón a los diputados de la oposición, a los senadores de la oposición, al Comité Cívico de Santa Cruz. Quisiera verlo a Rubén Costas, quisiera verlo al gobernador de Tarija que firmó esa acta que le acabo de entregar, dando la cara. Un político que no da la cara con sus argumentos es un político que no vale la pena. Un político que no puede argumentar mínimamente cuáles son sus observaciones a un proyecto de ley es un político que no sabe dónde está parado. ¿Y por qué? Les voy a decir por qué no salen los gobernadores. ¿Por qué no salen los alcaldes a dar la cara? Porque saben que se van a beneficiar. Y no les conviene oponerse de frente al proyecto de ley hoy. Prefieren mandarlos de carne de cañón a ustedes, estimados parlamentarios de oposición. Pero bueno, esas son las maneras que cada uno tiene de hacer política. No puede los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, las universidades, dentro de 4 o 5 años, estirar la mano para pedir los beneficios que vengan de este proyecto de ley y hoy día no aportar un centavo. Un centavo. Eso es lo que ellos pretenden. Y encima lo mandan al Comité Cívico de Santa Cruz, que me llama la atención muchísimo, que venga hoy a aparecer el Comité Cívico de Santa Cruz a desgarrarse las vestiduras cuando este proyecto de ley está hace un mes en la Cámara de Diputados tratándose. Se enteró antes de ayer el señor que íbamos a tratar seguramente. Pero además dicen una cosa que no es democrática, porque al presidente del Comité Cívico no lo eligieron ciudadanos con voto popular. A nosotros sí,
a ustedes de la oposición y a nosotros. Y dice, le exigimos a la Asamblea que pare el tratamiento de la ley. Yo me pregunto, ¿quién es él para exigirle a la Asamblea que pare el proyecto de ley? Un ciudadano más, pero no representa a la gran mayoría de cruceños y cruceñas que nos dieron la victoria el 2014. Aunque no les guste, estimados diputados, ustedes ya no son mayoría en Santa Cruz. El MAS es mayoría en Santa Cruz. Gracias.